Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Es una bendición, un gustazo estar aquí con todos ustedes en este domingo 6 de marzo de 2022. Feliz domingo a todos ustedes. Estamos en la serie de devocionales unos a otros. Hoy es el día 16 y el devocional de hoy se titula Aceptados para aceptar. Aceptados para aceptar. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura que está también en Romanos 15. De hecho, es el versículo inmediatamente siguiente del que leímos ayer. Ayer estudiamos Romanos 15 del 2 al 6. Hoy vamos al versículo 7, donde hay otra indicación de hacer algo los unos a los otros. La palabra griega es alelón, que significa unos a otros, de ida y de regreso. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, es interesantísimo que le pusimos a es interesantísimo la palabra de Dios que nos desafía a hacer con otros lo que Cristo ha hecho con nosotros. En este caso, la aceptación. Por eso se llama aceptados para aceptar. Jesús nos aceptó y bueno, hemos sido llamados también a aceptarnos los unos a los otros. Vamos a orar y estudiar la palabra de Dios para tener mejores relaciones. Así es el objetivo de esta serie de devocionales. Yo espero que para todos esté siendo mucha bendición, no solamente escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, no ser solo oidores, sino hacedores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Bendito seas, Dios mío. Te ponemos en tus manos, Señor, este devocional. Háblanos, te lo pedimos, Señor. Que sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dice así Romanos 15, 7. Un solo versículo estudiamos hoy. Dice así: Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Vean cómo nos desafía Pablo a aceptarnos los unos a los otros, porque Cristo nos aceptó. Mis queridos hermanos, déjenme decir 3 enseñanzas de lo que esto significa. Número 1, da de gracia lo que de gracia recibiste. Así dijo Jesús, le dijo a sus discípulos: den de gracia lo que de gracia han recibido. Dios les ha dado a ustedes bendiciones, Dios les ha dado a ustedes alimento, provisión, material, espiritual, emocional. Bueno, den eso a otros. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Acepten a otros porque Cristo los aceptó a ustedes. Y creo que esto, hermanos, es algo que si queremos tener buenas relaciones como hijos de Dios, necesitamos entender, necesitamos de verdad comprender esto, que Dios nos perdonó a nosotros, Dios nos rescató, Dios nos aceptó, y dice la Biblia que Él murió por nosotros, envió a Cristo Jesús aun cuando éramos pecadores. Y en esto se muestra su amor, en que aun cuando éramos pecadores, no lo merecíamos. Éramos enemigos de Dios, ofendíamos a Dios, estábamos separados de Dios, no queríamos tener nada que ver con Dios, y aún así Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y nos aceptó. ¿Cómo vamos nosotros a desaceptar, por decir de alguna manera, a otros? Si Él nos aceptó, si Él nos perdonó, ¿por qué no vamos a aceptar? ¿Por qué no vamos a perdonar a otros? Cuando entendemos la gran deuda que Dios nos ha perdonado, cuando entendemos el gran amor que Dios nos ha dado, cuando entendemos la gran aceptación que Dios nos ha dado a pesar de que no merecíamos, entonces podemos amar a otros también. Podemos amar a otros también, porque a menudo, mis amados, a menudo, cuando nos enojamos con alguien, tratamos mal a alguien, nos justificamos diciendo: es que esa persona ha sido muy mala conmigo, es que esa persona no se lo merece, es que esa persona es muy mala. Y bueno, si estamos hablando de un enemigo, de alguien fuera de nuestro círculo cercano, pues a lo mejor sí, hasta dice la palabra, ¿verdad? Que los entreguemos a Satanás y que nos alejemos de tales personas. Pero aquí estamos hablando de las relaciones que tenemos unos con otros, las relaciones con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con aquellos que son cercanos a nosotros. Y entonces, mis queridos hermanos, no podemos tener esta actitud de no se lo merece. Yo lo miro para abajo porque ha sido una muy mala persona, no se merece mi amor. Bueno, el apóstol Pablo y Jesucristo nos dicen precisamente que así estábamos nosotros, no nos merecíamos el amor de Dios, y sin embargo Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Por eso, cuando amamos a quien no se lo merece, estamos imitando a Cristo Jesús, estamos haciendo aquello que Dios hizo por nosotros. Cuando perdonamos a quien no se lo merece, claro que no se lo merece, por eso necesita nuestro perdón. Nos ha llamado Dios a perdonar a quien no se lo merece, porque es quien más
lo necesita. Quien menos merece el perdón de Dios, quien menos merece el amor de Dios, es quien más lo necesita. Por eso nuestras relaciones, demos de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. Tengamos esa misma paciencia, tengamos ese mismo amor, esa misma tolerancia, esa misma aceptación unos con otros, aun cuando no lo merezcamos. Y lo cierto es que a menudo tenemos esta doble moral, mis queridos hermanos. Quiero hablar en contra de la doble moral que tenemos los seres humanos por naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro egoísmo. Dicen que queremos ser juzgados por nuestras intenciones y juzgamos a los demás por nuestras acciones, por sus acciones, perdón. Déjenme explico a lo que me refiero. Cometes un error, fallas en algo con tus amigos, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, en tu familia, les fallas, en algo haces mal. Y bueno, te justificas. No, es que esa no era mi intención. Es que yo no quería hacer eso. Es que no era lo que yo quería. Es que tú no me entiendes porque no era mi intención molestarte, no era mi intención ofenderte. Bueno, pero sí ofendiste y sí molestarte. Pero tú dices, no era mi intención y quieres ser juzgado por tu intención. Pero cuando el otro te hace algo, cuando el otro hace algo que no te gusta, que te falla, cuando el otro te falla, hace algo que te daña, lo que sea, y el otro te dice, ay, perdón, es que no era mi intención, no te pongas así, ¿qué te pasa? Y tú, no, pero es que me hiciste esto y aunque no era tu intención, yo te juzgo por tus acciones y tenemos esta doble moral. Juzgamos a otros por sus acciones y queremos ser juzgados por nuestras intenciones. Y cuando el apóstol Pablo nos dice, aceptaos los unos a los otros como Cristo nos aceptó, tiene que ver con esto, con comprendernos los unos a los otros, con tolerarnos, con aceptarnos, como dice la palabra, cubrir multitud de faltas, porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Qué significa eso? Que aceptamos a otros, aun cuando sabemos que fallan, que aceptamos a otros, aun cuando sabemos que no son perfectos. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros lo somos, y porque Cristo nos amó aun cuando éramos pecadores. Por eso, mis hermanos, esta primera enseñanza es, da de gracia lo que de gracia recibiste. Acepta a otros. Ten gracia con otros. Acéptalos a pesar de que se equivocan. Acéptalos a pesar de que no son perfectos porque tú tampoco lo eres. Número 2, no hagas menos a los demás. Aceptar a otros, dice el apóstol Pablo, aceptan unos a otros como Cristo nos aceptó, significa valorarnos. Por eso ahora la enseñanza en negativo, no hagas menos a los demás. Tendemos a hacer menos a los demás. Tendemos a hacer menos lo que piensan, lo que opinan. Hay gente que conozco, especialmente gente que se cree el jefe de la familia y que piensan que esta idea de ser cabeza del hogar tiene que ver con ser mandón, capataz, prepotente, déspota, dictador. Y que no le preguntan a la familia lo que quieran. Ellos deciden dónde se va a comer, ellos toman decisiones de lo que se hace en la familia, a dónde se van a ir de vacaciones, a dónde... Y en cambio conozco padres maravillosos como el mío, que son, por supuesto, el líder de la familia, la cabeza del hogar, pero que ejercen ese liderazgo con una humildad y con una renuncia a sus propios deseos y egoísmos, y al contrario, ejercen ese liderazgo para darle satisfacción a su familia en una manera completamente sin egoísmo. Y que si vamos a ir a comer a algún lugar, ¿dónde quieren ir a comer ustedes, familia? Y si vamos a ir de vacaciones, ¿a dónde quieren ir ustedes, familia? Y no utilizan su posición para mandar, para ser dictadores, que se haga su voluntad, sino al contrario, para servir y para ser felices a los demás. Por eso, mis hermanos, no hagas menos a los demás, al contrario, haz más a los demás, hazlos más. El apóstol Pablo dice en Filipenses, lo estudiamos esta semana en mi iglesia, decía el apóstol Pablo, cada quien considera a los demás como superiores a sí mismo. Qué cosa tan increíble. Después dice que ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús, que dio su vida por los demás. Así seamos, no hagas menos a los demás. Y número 3, valida a los demás. Cuando el apóstol Pablo dice, acéptense unos a otros, nos está diciendo, valídense. Somos muy propensos, hermanos, los seres humanos, a minimizar lo que otros sienten. Nos llega alguien con problemas, yo qué sé, con una tristeza, nos cuenta su problema y es como de, ese es tu problema, o sea, te estás ahogando en un vaso de agua, o sea, ya, suéltalo, supéralo, o sea, cero que te influya, ya, invalidamos lo que otros sienten, invalidamos las opiniones de los demás, invalidamos los sentimientos. ¿Por qué te pones así?
O sea, estás loco, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones tan mal? Eso, mis hermanos, es súper dañino en una relación. Queremos tener buenas relaciones, aceptémonos los unos a los otros. Y eso significa, creámonos. Créele a tu esposa, a tus hijos. Cuando te dicen que se sienten mal, que les molesta algo, que les daña algo, cree, valídalo, no lo minimices, al contrario. Y que a ti te parece exagerado, te parece demasiado, pues está bien, somos diferentes todos. Cada quien reaccionamos diferente a diferentes cosas. Cada quien tenemos diferentes maneras de sentir, de expresarnos, y a lo mejor lo que a ti te parece grande, a otros les parece chico. Pero parte de estar en una relación tiene que ver con validar lo que otros sienten, dicen, opinan, experimentan. No minimizar, no, no invalidar, sino de verdad considerarnos unos a otros. Termino leyendo una vez más el pasaje que hoy estudiamos. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso pasaje que nos desafía a aceptarnos, Señor. Permítenos que lo hagamos así, Señor. Dar de gracia lo que de gracia recibimos, Dios. No minimizar lo que otros, Dios, sienten, piensan y valorarnos unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido bendición para todos mis hermanos, te pido salud para los enfermos, bendición y protección para todos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Espero que esto sea bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.